Conferencia inaugural a cargo de la doctora Heredia Herrera. Interoperabilidad semántica. La doctora Heredia Herrera es doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla con premio extraordinario. Es académica de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Ha sido profesora colaboradora de la Cátedra de Derecho Indiano de la Universidad de Sevilla. Ha sido jefe de sección en el Archivo General de Indias. Ha sido directora del Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Ha sido directora del Archivo General de Andalucía. Actualmente codirige la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos Hispanoamericanos en la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene más de 50 años vinculada a la actividad archivista. Con ustedes, la doctora Antonia Heredia Herrera. Buenos días. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la Universidad Simón Bolívar que me haya permitido de nuevo participar en este segundo coloquio internacional. Especialmente mi agradecimiento a Morela Barreto y a su equipo, siempre dispuesto, siempre acogedor, siempre entrañable. Me da mucha alegría volver a compartir estas horas con vosotros. No sé hasta dónde somos conscientes de la importancia del vocabulario y de su acertado uso a partir del lenguaje, cuando no cabe duda que la elección de las palabras, incluso la precisión de su grafía, hacen posible adentrarse en el conocimiento de las cosas sin confundirlas, y más aún, si las relacionamos, ampliamos su contexto a la vez que enriquecemos lo que significan. La situación se complica en entornos compartidos donde cada uno de los agentes tiene un vocabulario propio y practica un lenguaje específico. La convivencia en estos casos puede ser complicada cuando cada grupo quiere imponer lo suyo. Llegados aquí, veremos que la interoperabilidad es un concepto que se abre paso entre nosotros. Y ha ocurrido que la integración primero y la globalización después, auxiliadas por las TIC, han configurado un marco para el protagonismo de la interoperabilidad, que va a afectar a los sistemas de información dándoles efectividad. La interoperabilidad necesariamente va a trascender al lenguaje, propiciando la consistencia de un vocabulario a favor de la difusión y del conocimiento. Interoperabilidad es un término que no figura en el diccionario de la Real Academia Española. Tampoco figura en el diccionario de terminología archivística del Ministerio de Cultura español. Pero situado en el contexto virtual, es término imprescindible y como tal figura en el glosario del modelo de requisitos técnicos para la gestión de documentos electrónicos, es decir, el MORE. De la interoperabilidad, dice el MORE, que es la capacidad de los sistemas de información de compartir datos y posibilitar el intercambio entre ellos. Y si la gestión de documentos electrónicos está interrelacionada con la administración o gobierno electrónico, es lógico que su uso sea imprescindible en los textos legales que regulan dicha administración. Su protagonismo es tal que ha dado nombre a uno de los decretos que desarrollan en España la Ley 11/2007 de 22 de junio
sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Me estoy refiriendo al decreto del Sistema Nacional de Interoperabilidad de 8 de enero del año 2010. De la interoperabilidad, dicho decreto, que lógicamente es más reciente que el texto del MORE, repite que es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Y continúa, resulta necesaria para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las administraciones públicas. Su contexto, referido al espacio, en este caso es nacional, pero situados en el contexto archivístico y referida a la interoperabilidad lingüística, ese espacio ha de ampliarse al hilo de la dimensión de los respectivos sistemas. La interoperabilidad tiene que ver con los sistemas de información, con la comunicación, con la cooperación, con la igualdad de derechos, con la transparencia de la administración. A la hora de la puesta en escena en el teatro de nuestra profesión, es uno de los telones de fondo de nuestra representación archivística, porque resulta evidente que no hay comunicación sin un lenguaje sostenido en un vocabulario comprensible para todos, y su efectividad necesita de la precisión terminológica para la aplicación de las metodologías definidas por la archivística en la ejecución de los procesos que le son propios. La interoperabilidad semántica exige un vocabulario que, con sus respectivas definiciones, constituya un diccionario específico que ha de ir más allá, a partir del establecimiento de relaciones entre los términos y la interacción entre los conceptos que representan, de tal manera que pueda determinar un mapa conceptual de relaciones. Su uso posibilitará un lenguaje profesional normalizado. Esta interoperabilidad viene impuesta por la necesaria aplicación de las TIC y por los cambios sufridos en el contexto ampliado de la archivística, que ha pasado de la autonomía a la corresponsabilidad en funciones y tareas que hasta ahora había estimado exclusivas, imponiéndose la convivencia con otros profesionales. Y no olvidemos que en el plano de la comunicación, la ruptura de barreras no puede venir sino de la normalización del lenguaje. Pero resulta que hasta ahora la normalización no es demasiado consistente, que digamos. Baste remitirnos a los textos legales, en los que no siempre intervienen los archiveros para su redacción, pero tampoco en las normas técnicas, donde suele, sin embargo, existir una participación colegiada, pero menos aún en la bibliografía archivística, de la que cada uno de sus textos es responsabilidad de un profesional con un lenguaje personal. La normalización de ese lenguaje común y global, vehículo de la interoperabilidad, ha de iniciarse por la revisión y actualización del vocabulario archivístico, que no es único, y exigirá un consenso que debería empezar por las distintas lenguas hasta ir más allá. Ese trabajo exigirá, por una parte, la poda de términos caducos por obsoletos y la incorporación de neologismos producto de atinadas traducciones y no del uso de unos pocos que hacen bandera de la modernidad. Normalización a partir de la revisión y actualización, para la que recientemente me he planteado una reflexión en torno a 4 cuestiones que afectan al contexto terminológico: la dimensión electrónica, el afán de novedad, la contextualización y la integración. En cuanto a la dimensión electrónica, es obvio reconocerla
como irrenunciable e inexcusable, pero nos ha colonizado de tal manera que al aumentar y resaltar su protagonismo vamos dejando en el camino aspectos esenciales de muchos conceptos fundamentales y a la hora de la definición de los términos que los representan, ésta se aparte frecuentemente de su sentido primigenio. Nuestra colega y amiga peruana, Aida Luz Mendoza, en un artículo al analizar los textos legales sobre documentos electrónicos en Hispanoamérica, recopila un conjunto de definiciones de documentos, la mayoría de las cuales no acierta a transmitir lo esencial del concepto al insistir solo en los aspectos electrónicos. Pero también está ocurriendo en España. La definición de documento electrónico incorporada a la Ley 11/2007, que ya mencioné al principio, y el reglamento que posteriormente la ha desarrollado, dice que es la información de cualquier naturaleza en forma electrónica archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Tan ambigua que puede valer para cualquier documento por el hecho de ser electrónico. Y de la misma forma que no todos los documentos en papel son documentos de archivo, tampoco todos los documentos, pero por el hecho de formarse electrónicamente, lo son. No hace mucho, en el título de una jornada en la que participé en mi país, se recogía la expresión de archivística electrónica. Y quizá, con excesiva osadía por mi parte, cuestioné la referida expresión y pregunté si realmente podíamos hablar de una e-archivística. Mi reflexión la trasladé al contexto del derecho administrativo, a cuya teoría y principio no considero les convenga el apelativo de electrónico, y no cabe, sin embargo, ninguna objeción para hablar de e-administración, que no es sino la aplicación de ese derecho. Quizá alguno de los asistentes recuerde que en el seminario anterior a este, mi intervención versó sobre la e-administración y la e-gestión documental, porque entendía y sigo entendiendo que el calificativo de electrónica sí conviene a la gestión documental, que no es sino la aplicación de la archivística a los documentos, aunque ésta como ciencia no sea electrónica. Mis observaciones no me impiden reconocer que la mayoría de los neologismos y los nuevos sintagmas que habremos de incorporar a nuestro vocabulario necesariamente han de proceder del entorno electrónico. La segunda cuestión a la que quería referirme es el afán de novedad, que nos invade hasta el punto de ignorar lo bueno de algo pasado. Y entiendo que lo nuevo no puede ser el enemigo de lo bueno porque sea antiguo o simplemente anterior, cuando difícilmente lo nuevo deja de tener relación con lo de ayer, y sería importante marcar esa relación que, obcecados por la novedad, no olvidamos de constatar. La obsesión por la novedad, que no puede confundirse con la innovación, es tanta que nos atrae el uso de términos habituales en otros países que, traducidos literalmente, instalamos en nuestro vocabulario, suplantando a veces términos claros y coherentes, pero que por ser nuestros estimamos caducos, rancios y pasados de moda, sin preocuparnos de establecer la relación con ellos. Quizá sea el peculiar caso de creador, resultado de una traducción del inglés que hemos vuelto, por decirlo de alguna manera, a retraducir, obviamente mal, suplantando al productor. Y en relación con productor y creador, también tenemos producción y creación, y debería quedar claro que se producen los documentos y se crean los archivos. Y además, por lo que afecta a la producción, no deberíamos perder de vista
que esta es una función que solo desempeña el agente productor, mientras la procedencia es una relación con los documentos que afecta por igual al productor y a las funciones / actividades. Más aún, que producción implica emisión y recepción de documentos, aspecto que a veces se ignora al definir tanto al documento de archivo como al fondo como conjunto natural de los documentos de archivo. La novedad quizás sea la que ha llevado al repensamiento y reconceptualización del principio de procedencia en el entorno del posmodernismo, aunque entiendo que para esto haría falta tener claro qué vamos a entender por documento de archivo y qué es la procedencia, porque de no ser así, posiblemente se está inventando un diferente principio de procedencia. La procedencia no significa que un documento esté en un archivo personal o público, en una biblioteca o en un museo. A lo mejor la procedencia no es interpretación como alguna apunta. La procedencia es intervención, participación en la producción, no en el uso del documento. La procedencia tiene que ver con la competencia, con la responsabilidad y con la ejecución de las funciones y actividades desempeñadas por los productores, que pueden ser más de uno. Nuestra definición de serie es expresiva al respecto y quizá tenga que ver con esa procedencia múltiple y paralela de la que habla Chris Hawley. Pero está ocurriendo que los australianos no conocen el pensamiento archivístico español, porque quizá no lean los textos en habla hispana, y nosotros sí tratamos de acercarnos a su bibliografía y a sus contenidos. La novedad en este y otros casos puede estar relacionada con las traducciones literales, no siempre acertadas, y en este sentido me viene a la memoria disposición, denominación para uno de los procesos que integran la gestión de documentos a la hora de traducir en español la última versión de la ISO 15489. Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, disposición, aparte de ser equivalente a orden, a mandato, es también la acción y efecto de disponer o disponerse, también actitud, proporción para algún fin y además colocación, distribución. Es un término suficientemente ambiguo como para no decir nada o mucho. Relacionado con los documentos puede referirse a la instalación, a la localización, al acceso, incluso a la descripción por aquello de la disposición de los elementos a la hora de la representación, y también a la eliminación, por aquello de que los documentos, una vez eliminados, difícilmente puede disponerse de ellos. En un texto reciente, en una traducción elaborada por un archivo nacional de un texto en inglés sobre los requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, se dice y se define de disposición de esta manera. Disposición es un conjunto, enteraros bien, un conjunto de acciones como destrucción, transferencia, archivo permanente y revaloración del periodo de retención. ¿Qué os parece? Afortunadamente, otros textos de traducciones, como es la del Manual para Archiveros de Documentos Electrónicos del CIA, ha utilizado, quizá con algo más de acierto, disponibilidad. Sin duda que hay términos diferentes de un país a otro, determinados por los usos y prácticas respectivas, pero lo que importaría es que transmitan conceptos semejantes, y en este caso hemos de potenciar la unidad conceptual para acercar los contenidos de textos distintos. De aquí esa presencia razonable de neologismos de los que de forma expresiva
se ha reconocido su agresividad y su invasión se ha hecho comparable a la de un ejército enemigo que aspira a regir el territorio patrio como derecho de conquista. Frente a esta apreciación, no cabe duda que los neologismos pueden ser testimonio de la fertilización del lenguaje en un momento de la historia, y su marchamo desestabilizador puede convertirse en integrador a partir de una clara asimilación. El afán de novedad está relacionado con algo fácilmente constatable, pero que a veces no resulta una buena compañía: la aceleración, que nos dificulta la reflexión y la vista atrás. En cuanto a la tercera cuestión de la que hablaba al principio, que no es sino la contextualización, cabe decir que los archiveros nunca hemos sido ajenos a la misma, pero actualmente ha cobrado una presencia significativa y ciertamente se ha dimensionado. Recordemos la presencia de los contextos en el proyecto Interpares. Se dice que el mejor reconocimiento o identificación de algo parte de su contexto, y en ese contexto las relaciones adquieren un protagonismo inusitado. Del análisis de estas relaciones surgen hoy revisiones importantes para términos y conceptos fundamentales que siempre son recurrentes. Si el afán de novedad lo hemos relacionado con la aceleración, la contextualización tiene que ver con la convivencia y con las revisiones y actualizaciones de ellas derivadas. Contextualización y actualización van a ir de la mano y ponen de manifiesto la vitalidad que exige incorporar términos nuevos, resultado de la evolución y desarrollo conceptual archivístico y de la convivencia con otros entornos, arrinconando los caducos, como será en el caso de España el expurgo. Del análisis de estas relaciones están surgiendo revisiones y redefiniciones, como es el caso de la relación entre documento de archivo y unidad documental, entre unidad de descripción y nivel de descripción, entre unidades de descripción y entidades archivísticas, entre descripción documental y descripción archivística, entre tratamiento archivístico y gestión documental, entre agente y productor, entre producción y ciclo vital, entre otras muchas. La cuarta de las cuestiones, como coordenada del contexto de la terminología archivística, tiene que ver con la integración, que no ha de suponer nunca imposición de algunas de las partes sobre las otras. Actualmente resulta fácil constatar que cualquier área de conocimiento difícilmente es autónoma, y está claro que la archivística tampoco lo es. Los archiveros hoy no pueden trabajar solos. La gestión documental exige la responsabilidad y la colaboración de otros profesionales, juristas, gestores administrativos, informáticos, documentalistas. Cada uno de ellos utiliza términos muy exclusivos cuyos giros técnicos muchas veces difieren sustancialmente del significado semántico. Por lo tanto, es lógico que existan varios lenguajes que necesariamente han de convivir. El uso de los mismos términos por los distintos profesionales sabemos bien que lleva en más de un caso a significados bien diferentes. Para la convivencia apuntada sería necesario tomar decisiones consensuadas a la hora de los textos normativos, ya sean leyes, reglamentos o normas técnicas, para favorecer el entendimiento entre los responsables que elaboran esos textos, para articular la argumentación de la norma y para facilitar a los usuarios su comprensión y con ella la correcta aplicación y no la discrecionalidad. Por decirlo de alguna manera, si estamos condenados a entendernos, habremos de compartir un lenguaje que facilite el acercamiento y la comunicación. Estas 4 coordenadas a las que me he referido quizá nos hayan llevado a una ruptura entre la tradición y la modernidad
que ahora exige de nosotros un equilibrio terminológico que mantenga una corresponsabilidad entre la innovación y la especificidad, teniendo en cuenta que en esa especificidad está la identidad que nos hace reconocibles. Como científicos, los archiveros no podemos transmitir términos y con ellos conceptos equívocos que favorezcan la inseguridad, la discrecionalidad y la incomunicación. Y en ese propósito, hoy la interoperabilidad semántica juega un papel decisivo. Hechos estos planteamientos, que no dejan de ser personales, y teniendo en cuenta que el tema central de este coloquio es el documento electrónico, voy a dedicarle una especial atención partiendo del concepto, de los atributos y de las relaciones del documento de archivo, porque a veces, o por lo menos yo tengo la sensación, que entre el uno y el otro no existiera una estrechísima sintonía. Más aún, al resaltar determinados atributos de los documentos electrónicos como autenticidad, integridad, fiabilidad, da la sensación que los documentos de archivo en papel no son portadores de dichas características. Y digo esto porque, curiosamente, al resaltar hoy la dimensión electrónica del documento de archivo, se insiste en la misma, obviando precisar su esencia, dando lugar, al definirlo, a una generalización documental que impide su conveniente acotación. De hecho, documento electrónico sin más es aquel generado por medios electrónicos y, como tal, puede ser un testamento, una licencia de obra, una letra de una canción, un libro, una serie de televisión. Y no de todo puede decirse que sean documentos de archivo. O dicho de otra manera, todos son unidades o registros de información, pero no todos son documentos de archivo. La falta de precisión sobrevuela en muchas de las definiciones incorporadas a los textos reguladores de la administración electrónica. Ya me he referido a esta cuestión al hablar de la dimensión electrónica en el contexto de la terminología y del lenguaje. Puede que se me tache de desfasada al pretender a estas alturas extenderme en precisar qué es un documento de archivo, pero entiendo que la oportunidad siempre es buena, porque no hay término ni concepto entre nosotros que deje de hacernos más y nuevas preguntas que exigen siempre respuestas por parte nuestra. Su acotación se hace interminable y su actualización no deja de ofrecernos perspectivas novedosas. Siempre hay que decir algo más de él, y no quiero perder de vista unas consideraciones que sobre terminología archivística en general me hacía no hace mucho un colega español sobre el hecho de que nos movemos en un entorno inestable, sin fórmulas ni recetas, donde todo cambia muy rápidamente, y el documento de archivo no se sustrae a este entorno. Acaba de publicarse mi último libro sobre terminología, que no es propiamente un diccionario, aunque no carezca de alguna de sus características, en el que he dado un gran protagonismo a las relaciones de cada término para marcar su contexto. Entre las más de 335 entradas figuran necesariamente documento de archivo y documento electrónico de archivo, aparte de otros sintagmas directamente relacionados con ello. Entiendo que para acotar al documento de archivo electrónico hay que empezar por tener claro qué entendemos por documento de archivo. De aquí que para llegar a aquel habrá que empezar por los atributos del documento de archivo que van a incidir en el que necesariamente habrá de ampliar sus características como electrónico. El documento de archivo, bien lo sabéis, es el objeto de nuestro trabajo como archivero y junto al archivo como institución
objeto de la archivística, a la vez que objeto de la gestión documental. Es un registro o unidad de información, aunque como acabamos de ver, no todos los registros de información son documentos de archivo. A pesar de la relación, no puede existir sinonimia entre documento de archivo e información, en tanto en cuanto la información puede ser susceptible de actualización, mientras el documento de archivo no. Otra cosa es que los documentos de archivo faciliten la actualización de la información. De aquí lo incoherente que puede resultar afirmar que la información tenga la capacidad de funcionar como un documento, como he leído recientísimamente. El documento de archivo es testimonio y prueba de actos, de acciones o transacciones, registrado en cualquier soporte, producido que no creado por un agente productor que no otro, en el ejercicio de funciones / actividades atribuidas, es decir, reconocidas reglamentariamente. De aquí la dificultad, desde mi punto de vista, de reconocer como documento de archivo un documento de creación. Aunque se diga, no es testimonio de actividades, eso es la serie. Es tanto el emitido como el recibido en el ejercicio de las funciones atribuidas al productor. Al documento de archivo se le reconoce una vinculación de producción con el productor y una relación de procedencia con la función / actividad que no produce, pero sí determina los documentos. De aquí el reconocimiento inexcusable del primero y la vinculación a los procesos de la segunda. Insisto, se produce, no se crea. De aquí que la gente que lo produce no sea otro que el productor, con independencia de que otros agentes puedan formar parte de su contexto. De hecho, además del productor o productores, puede tener uno o varios autores. En el contexto de la descripción, al documento se le reconoce el productor de la serie y le afecta directamente el productor del fondo. La naturalidad que se le atribuye radica precisamente en su producción inexcusable y en las relaciones naturales de producción y de procedencia a las que nos hemos referido. De aquí el cuestionamiento, y vuelvo a insistir, de si el resultado de una actividad científica, y pongo por caso un documento oral, puede estimarse documento de archivo con independencia del lugar de su custodia. Sin documentos de archivo no hay archivo, lo que no es obstáculo para que en un archivo puedan existir documentos de creación. Un documento de archivo no lo es porque esté en un archivo. De hecho, hay muchísimos documentos de archivo fuera de los archivos. De aquí quizá lo inconveniente que puede resultar hablar de documento archivístico como pretenden los colegas brasileños. El hábitat natural de los documentos de archivo es el fondo, sin perjuicio de que también los encontremos formando parte de colecciones. Cualquier documento de archivo tiene contenido, es decir, materia, tema, estructura, forma o tipo documental, y además se le reconoce un contexto que hoy se va a dimensionar en el contexto electrónico. Son inherentes al documento de archivo la autenticidad, la integridad y la fiabilidad, y necesarias la disponibilidad y la conservación. La evidencia que hoy suele atribuírsele no siempre puede afectar al contenido, porque éste puede no ser veraz, con todo la objetividad se le reconoce. La expresión documento procede de la diplomática y del derecho administrativo, y con una mayor amplitud la hemos hecho nuestra al aplicarle el determinativo de archivo, mientras que unidad documental con la que los archiveros hemos establecido una equivalencia viene del entorno archivístico a la que se le ha dado carta de naturaleza a la hora de la descripción archivística.
En el contexto de la clasificación, es la unidad básica de cualquier categoría documental y de cualquier agrupación documental. En el contexto de la descripción, es la unidad de descripción menor, es decir, tanto la unidad documental simple como la compuesta, aunque esto contradiga a la ISAT-D. El documento de archivo es tanto el administrativo, es decir, el que tiene vigencia administrativa, como el denominado histórico o mejor de conservación permanente. El documento de archivo puede ser también público o privado. El soporte no es un atributo esencial, pero es un elemento a la hora de su identificación. El documento de archivo tiene fechas. El simple, una fecha de producción, es decir, la de su puesta por escrito con la validación, que coincide con lo que se denomina en diplomática la conscripción. El compuesto, en cambio, tiene fechas en plural, una inicial y otra final, cuyo tiempo entre ellas marca su producción. En uno y otro caso pueden existir otras fechas adicionales y complementarias. Desde una posición personal, que quizá discrepe de la ISAT-G, los documentos de archivo no tienen más fecha principal o esencial que la de producción. Otra cosa es su formalización, que será diferente según se trate de un documento simple o compuesto. La acumulación de la que habla la ISAT-G no es sino el proceso de producción que, como tal, tiene un principio y un fin. No creo que el documento de archivo electrónico se sustraiga a cada uno de los atributos apuntados para el documento de archivo. Para aquel, sin embargo, hay que abundar en otras características de las que este último carece.